Conforme más y más estudiamos el Sermón del Monte, As we continue to study the Sermon on the Mount, Jesús, ¿cuántas veces en estos cortos pasajes ha dicho, oíste que te dijeron, pero yo te digo a ti? ¿Cuántas? how many times in just this short passage here has the Lord Jesus said, "You have heard that it was said, but I say to you"? 6 veces, ¿verdad? 6 times, right? Conforme más y más estudiamos este sermón, estamos viendo As we continue to study more and more of this sermon, que los religiosos hipócritas del día de Jesús we are starting to see that the religious hypocrites of Jesus' time, eran muy buenos para tomar ciertos pasajes de la Biblia they were really good at taking certain Bible passages y adaptarlos a su conveniencia personal. and they were adapting it to their personal convenience. ¿Verdad? Eso es lo que están haciendo. That's what they're doing here, right? Interpretaban mal la Biblia, They misinterpreted the law. sacaban textos y pasajes fuera del contexto en cual se encuentra el pasaje de la Biblia, They took that particular text out of context. distorsionaban la Biblia. They distorted what the Bible said. ¿Y por qué hacían tal cosa? But why were they doing these things? Respuesta: The answer? para poder vivir como ellos querían vivir. They did it so that they could live however they wanted to live. ¿Conoces a alguien así? Do you know somebody like that? Me recuerdo años atrás, I remember years ago, fui a visitar un familiar en la ciudad donde nací, en Chicago, I was visiting a family member back home in the city of Chicago, que empezó bien con el Señor, pero empezó a abandonar los caminos. and started off well with the Lord, but then stopped following the Lord. Se paró y se vio muy evidente que esto era el caso cuando se paró de reunir con la asamblea. And it was very evident when this person no longer gathered with the people, with God's people. Uno de mis deseos grandes es que en ese viaje quería hablar con la persona, And one of my great desires of that particular trip was to speak to this family member, animarlos a continuar firme en su fe, to encourage them to remain firm in their walk, de no abandonar la asamblea. that they would not abandon God's people. Parece que la Biblia tiene algo que decir acerca de eso. And it looks like the Bible has something to say about that. Hebreos 10:25, hablando a creyentes que por persecución empezaron a abandonar los caminos. We see that in Hebrews 10:25, we have a warning to those who stop congregating amongst God's people. Y de nuevo, And su again, contexto era persecución. and their context in the book of Hebrews was persecution. Persecución era la razón. That the persecution was why they were leaving. Y a ellos le dice, And he tells them this: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, do not neglect to meet together as is the habit of some, sino exhortándonos unos a otros, tanto más cuando sabes y miras que el día de su venida se acerca. but encouraging one another as you see that the day of the Lord is drawing near. Bueno, me reuní con ellos And so I gathered with this con person la esperanza y el deseo y la oración de animarlos, alentarlos y en amor recordarles no solo de la gran importancia de reunirse, with the hope of encouraging them and loving them, and also not just with the hopes of encouraging to go back to church no together, solo de advertirles de los peligros de no congregarse, not just to warn them of the dangers of not gathering with God and His people, sino aún más que esto, recordarles de su profesión de fe que hicieron en confiar en Jesús como su Señor y Pastor de toda su vida. but to remind them of the profession of faith that they had committed to before the Lord and before everyone else. Te metiste en las aguas, They were baptized. You went into the waters. hiciste la buena confesión que Jesús es tu Salvador y tu Señor y Él es el que sabe lo mejor para ti. ¿Te recuerdas? They made the good confession. They confessed the Lord and they remembered what was good. Después de apelar, me dijo algo como esto: And after I appealed, the person answered the following: la Biblia dice que Dios es omnisciente. the Bible says that God is omniscient. Él conoce todas las cosas He knows all things, y que Él conoce mi corazón. and He knows my heart. La Biblia dice que Él es omnipresente.
The Bible teaches that he's omnipresent. Él está conmigo y está en todos lugares. He is with me and he is everywhere. Así que no tengo que ir a un edificio para congregarme con Dios. I don't have to go to a building to gather with God. Y la Biblia también dice que Dios es amoroso. And the Bible also says that God is loving. Así que Él entiende perfectamente mi condición y tendrá misericordia de mí. So he understands my condition and he will have mercy on me. No tengo que ir a una iglesia. I don't have to go to church. No tengo que asemblarme. I don't have to gather with No people. necesito pastores. I don't need a pastor. Después de todo, la Biblia dice que nosotros somos la iglesia, no el edificio. And after all, the Bible says that we are God's people. No sé si podemos ver lo que esa respuesta significa. I'm not sure if you can see what that response is really saying. Está haciendo lo mismo que hicieron los fariseos. This person is doing the same thing that the Pharisees did. Tomó ciertos pasajes bíblicos, Took certain biblical passages, los sacó fuera de su contexto took them outside of the context, y los adaptó para su propia conveniencia personal. and adapted these scriptures to their personal convenience. Los interpretaron mal, Misinterpreted them, los sacaron de su contexto took them out of their context, y los distorsionaron para que pudieran vivir como ellos quieren vivir. and distorted it so that they could live the way they want to live. Nuestros corazones son tan rápidos, nuestros corazones, Our hearts are so quick para crear ídolos. to create idols. Eso es idolatría. That's idolatry. Cuando hacemos nuestra propia versión de Dios, When we make our own version of God, cuando hacemos nuestra propia versión de las Escrituras when we make our own version of God's scripture, y cuando hacemos nuestra propia forma de adoración, and when we make our own way of worship, hemos creado un ídolo conforme nuestra semejanza. we have made an idol to what we want it to be. Y es a ese ídolo que le estamos dando lealtad y adoración. And we are faithful and loyal to that idol. We got to break our idols. Tenemos que quebrar nuestros ídolos. Some of us are doing that today. Hay uno de nosotros que lo estamos haciendo hoy. Some of us need to break our idols. Hay unos que tenemos que quebrar nuestros ídolos.